lo tenemos a Luis Perna, ¿sí? Abrió nuestro bollo el decano de la facultad y lo cerramos con el vicedecano. Calculo que muchos lo conocen a Luis, lo han conocido como docente, como director del departamento, como vicedecano, en muchos roles que ha tenido, y también ha estado en bolsas anteriores, así que tal vez muchos lo han escuchado en otra oportunidad, ¿sí? Hola Luis, ¿cómo estás? Estás como silenciado todavía, a ver, si ahí te Ahí vemos. no. Hola. Ahora sí. Bueno, ahora como... Acá dice que me estaba silenciando vos, te aviso. Bueno, hola, Bueno, buenas noches Luis, a todos. sí, Sí, Luis le puso a su charla teletrabajo y teleeducación, legado del coronavirus, perdón. Suena una charla más sociológica, filosófica, ¿no, Luis? bueno, los que ya me conocen saben que esto va a ser más o menos, digamos, yo soy como el tábano sobre el noble corcel, decía el diario Crítica, para picarlo y mantenerlo despierto. Un poco la idea pasa por ahí. Y la verdad que el hecho de que yo esté dando esta charla en forma virtual es en sí un terrible oxímoron. Vamos a empezar por el tema en sí, el título yo lo engañé un poquito, porque esta charla se basa en un trabajo que se me ocurrió hacer, unas reflexiones que hice hace un par de meses atrás y que fueron publicadas en un blog sobre educación de un amigazo que tengo en la Facultad Regional Buenos Aires, que es director de la maestría en docencia universitaria y es además el profesor titular de Ingeniería y Sociedad, el doctor Napoli, Fernando, y el título real era Teletrabajo y Educación a Distancia, el coronavirus, agente impensado del neoliberalismo. Y un poco el tema es el siguiente. Nosotros hemos escuchado desde que empezó esta pandemia un montón de frases hechas, no solo acá, en todos lados, del tipo, el mundo va a ser distinto después de esto, la naturaleza se está vengando y empieza a ocupar su lugar nuevamente debido a que empezó a clarificarse el agua en algunos lugares, etcétera, etcétera. Pero hay una, en rigor hay otras frases, ¿no? Es decir, no son frases sino palabras, como por ejemplo lo tengo anotado aquí. La frase venir para quedarse y la famosa nueva normalidad. Es decir, ya hay gente que está prediciendo cuál va a ser la nueva normalidad. Yo soy muy amante de todo lo distópico. Perdón, antes quiero decir una cosa. Quiero felicitar al grupo que presentó el proyecto, que me pareció realmente un proyecto muy interesante y que toca una temática realmente con futuro. Bueno, continúo con esto. Decíamos venir para quedarse, nueva normalidad, pero una frase que a mí me pone los pelos de punta es el teletrabajo y la educación a distancia vinieron para quedarse. Claro, me estoy dando cuenta que tengo la cámara demasiado alta, por eso yo estoy apareciendo mirando hacia abajo porque miro la pantalla. Bueno, no importa. El teletrabajo y la educación a distancia vinieron para quedarse. Fíjense, dentro de un rato yo voy a cambiar lo de educación a distancia por el término teleinstrucción. Pero hay algunas cuestiones que realmente son preocupantes. Voy a comenzar por el tema del teletrabajo. El teletrabajo hace que ya no haya más compañeros de trabajo, solamente habrá individuos aislados. Los trabajadores del futuro van a estar más solos que el personaje de Chaplin en tiempos modernos. Observen esta escena, observen esta escena porque es sumamente importante por algo que vamos a decir más adelante. La línea de producción fordista dejó al trabajador sin tiempo, sin el tiempo para comunicarse con el de al lado, con su compañero de trabajo.
Algo que menciono después, más adelante, es que el teletrabajo lo saca del lugar de trabajo. Bueno, el tema es el siguiente. El personaje de Chaplin queda solo porque la línea de producción fordista le saca el tiempo. Y el teletrabajo le saca el lugar de trabajo, confinándolo en forma aislada. Yo no me había dado cuenta de un detalle hasta que mi hija, después que lo leyó, me comentó: qué interesante, el fordismo le sacó el tiempo y el teletrabajo o la informática le sacó el espacio. Justamente tiempo y espacio va a dar lugar después a una pequeña reflexión relativista, más adelante, que no deja de ser atingente a esto que estamos hablando. Hay otro video atrás, que es el segundo video y que me gustaría también que lo pasen porque tiene mucho que ver con el trabajo en casa. El video es muy sencillo. Quien ve la película completa, esto de la película Tiempos Modernos de Chaplin del año 1936, sucede que atrás del, es decir, sobre la línea de montaje, se intenta darle de comer mientras el hombre trabaja. Y hay una escena muy cómica que yo quisiera que la pasen también, que es el segundo video, que tiene que ver con un ensayo que hacen de la máquina automática para alimentar al trabajador. Yo quisiera que me digan si eso no tiene mucho que ver con escenas que vemos en gente que hace teletrabajo a diario. Come con la máquina al lado mientras tipea y se le cae el café encima y se traga el lápiz en vez de tragarse la comida. ¿Pueden poner el video un cachito? Es el segundo video. Bueno, ya es suficiente, ya lo puedes sacar. Ya es suficiente. Ya terminó, pero va con un delay, así que vos seguís nomás, Luis. Bueno, parece que le gusta verlo. Parece que le gustó verlo. La película es del año 1936 y se llama Tiempos Modernos. Y si bien trata de muchas cuestiones distintas, una de ellas es justamente el problema de la línea de producción fordista. Fíjense, el hombre no tiene tiempo de nada, no tiene tiempo de comunicarse con el compañero porque solo está atendiendo la línea de trabajo. Y en el fin de aumentar su producción, se le incluso intenta poner un robot que lo alimenta mientras está trabajando. Observen ustedes que en una escena el dueño de la empresa, ya en el año 36, comunicándose por una pantalla gigante con uno de los operadores, le dice: hay que aumentar la producción a tal valor. Y más adelante, cuando el hombre se va a descansar al baño a fumar un cigarrillo, una enorme pantalla le muestra otra vez al jefe diciéndole: anda a trabajar. Esto es bastante interesante. Fíjense, lo que yo decía en mi artículo, tengo otro más, pero no veo que es bastante difícil coordinar, pasar los videos junto con la charla. Los otros eran muy interesantes porque son dos escenas de una película del año 1970, La clase obrera va al paraíso, que también tienen que ver con el tema del aumento de la producción constante. La historia es muy simple. Lulú es el nombre de un operario, es decir, no tiene nada que ver con Lulú Metalúrgico, que es otra película de aquella época, que solamente piensa en trabajar y ganar plata, siendo que lo único que hace es manejar una máquina, pero es especialista en lograr reducir los tiempos. Entonces a él lo llevan
Hay una escena que es genial porque ya no se ve más eso. Lo llevan a distintas máquinas delante de los otros compañeros para mostrar cómo podía reducir los tiempos de operación en un torno, en épocas en que los tornos eran mecanizados. Y está al lado el tomatiempo, un personaje que ha desaparecido con los años, pero yo voy a explicar por qué ha desaparecido. El tomatiempo lo que se dedicaba era justamente a medir los tiempos de cada operación para tratar de aumentar el rendimiento. Como él logra producir en cada máquina más que los compañeros, se gana el odio de los compañeros y en un momento dado los compañeros se reúnen adentro del propio lugar de trabajo y encaran feamente al capataz diciéndole: esto está muy lindo, pero ¿cuándo? Además de aumentar la producción, nos van a aumentar el salario a nosotros. Bueno, la película tiene un contenido político muy interesante y realmente la recomiendo. La clase obrera va al paraíso. Además, tiene un trasfondo, es decir, además de tener un trasfondo político, es una película bastante cómica por un montón de situaciones. Y trabaja nada menos que Jean-Marie Volonté. El tema es el siguiente: el rendimiento de las personas. Parece ser que las personas ahora van a rendir más si se quedan en la casa. El trabajador que está encerrado en la casa, haciendo su trabajo, ya no tiene más empatía por nadie. No tiene empatía por el compañero de trabajo porque hace el mismo trabajo, porque no tiene el otro. El otro ya no está más al lado de la persona. Y yo no voy a decir esto simplemente como que es una idea mía. Yo los invito a leer, que lo tengo por aquí, un artículo que apareció hace muy poquito, vinculado a este tema, que es de la revista, el famoso Technology Review del MIT. En el Technology Review del MIT salió un artículo que se llama La nueva normalidad laboral, trabajadores ultra vigilados y controlados. Entonces dice: el confinamiento ha venido acompañado por un aumento en el uso de vigilancia. Voy a leer algunas cosas nomás que son relevantes. HubStab es un software que registra el uso del teclado, los movimientos de ratón y los sitios web que se visitan. Time Doctor va más allá y capta videos de las pantallas de los usuarios. También puede tomar una foto mediante la cámara web cada 10 minutos para verificar que los empleados están frente al ordenador. Y dice acá: pero ahora hay una empresa que quiere llevar las cosas aún más lejos. La compañía está desarrollando un software de aprendizaje automático para medir la rapidez con la que los empleados completan diferentes tareas y sugerir formas de acelerarlas. Las herramientas también dan a cada trabajador una calificación de productividad que los directivos pueden usar para identificar a los empleados que les convendría mantener y a aquellos que no. Fíjense qué interesante, ¿no? Es decir, la opinión sobre esta herramienta dependerá de cómo se entienda el pacto entre empleador y el empleado. Está bien que las personas nos espíen porque nos pagan. Fíjense a dónde nos puede llevar esto del teletrabajo: a tener un montón de trabajadores absolutamente aislados, haciendo muchas tareas que son mecánicas y repetitivas y sin posibilidad de comunicarse con sus propios compañeros. Están totalmente a merced del dueño de la compañía. Yo escribía lo siguiente: el capitalismo ha encontrado su robot perfecto. Solo interactúa con la máquina que tiene enfrente en la soledad de su casa para que otra máquina a 2 kilómetros o 200, o 20 o 1000 haga su gracia productiva bajo sus comandos. Efectivamente, hoy en día, muchos procesos, particularmente procesos continuos, ni siquiera precisan que el operador, o por lo menos el jefe de turno, esté presente durante la operación en el lugar. Normalmente está alejado a varios cientos de metros del lugar, en una oficina, controlándolo desde una pantalla. Bien puede hacerlo también desde su casa. Tendríamos que ir cerrando. ¿Cómo? Que te interrumpa. Tendríamos que ir empezando a cerrar ya por los tiempos. Avanza un poco más. No, porque hay varias cuestiones. Fíjate lo que digo. Este robot humano, quizás pronto a recibir implantes
biotecnológicos en un futuro para convertirse en un cyborg, tiene todas las habilidades humanas que le permiten utilizar de la mejor manera la instrucción que ha recibido. Y acá voy a recurrir a un prócer de la computación, ¿no es cierto?, que es Norbert Wiener. Todos lo deberían conocer. En un libro de Norbert Wiener que se llama El uso humano de los seres humanos, tengo algunos problemas para sincronizar, dice, voy a tratar de traducir al vuelo, dice, he hablado de máquinas, pero no solo de máquinas, de cerebros, de bronce y brazos de hierro. Cuando los átomos humanos son tejidos en una organización en la cual son usados, no en su derecho pleno como ser humano responsable, sino como engranajes y levas y rodillos, importa poco cuál es su material del que está hecho, si es metal, dice, o si es carne y sangre. Flesh and blood. A mí el término flesh en inglés me impresiona más que carne. Dice, cuando lo que es usado como un elemento en una máquina es, en rigor, un elemento de la máquina. Esto lo decía Norbert Wiener, padre de la computación, en el año 1950. Y voy a hablar un poquito del tema, ya que no hay tanto tiempo, de la teleeducación. La teleeducación corre un riesgo terrible, que se convierta en teleinstrucción. ¿Qué significa la teleinstrucción? Al perderse el aula y al perderse totalmente el contacto humano, se pierde un ámbito de reflexión. Y en rigor, a la empresa moderna le interesa más que nada que la gente esté instruida en determinadas técnicas o competencias y no necesariamente que estén formadas no solo en una determinada profesión o disciplina, sino que tengan una formación integral. Si la universidad pierde este tipo de contacto que ha tenido históricamente, desde el 1200 que se genera la primera universidad, que es la de Bolonia, hasta el presente, por la teleeducación, vamos a terminar en la teleinstrucción. Y eso es lo que realmente requiere el sistema. Gente que esté instruida para efectuar tareas con eficiencia, sin tener ningún tipo de oportunidad de decir algo o de protestar al respecto. Fíjense lo siguiente. Hoy alguien mencionó el tema de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué ese repentino interés? Los jefes llevan intentando exprimir hasta la última gota de productividad y trabajo de sus empleados desde antes de tener los ordenadores. Fíjense, desde antes de tener los ordenadores. Pero la precisión de la vigilancia actualmente disponible no se ha visto nunca antes. Cita acá a una abogada de una organización de derechos humanos, el MIT Technology Review. No lo cito yo. ¿Por qué? Porque hay un programa que justamente lo que va a hacer es usar inteligencia artificial para tratar de aprender cuáles son las tareas repetitivas que ejecuta el operario o el operador o el que está en su casa, porque aquel que está también haciendo tareas que son de sistema, por el hecho de que esté en la casa con collar blanco, no lo distingue mucho del operario que está trabajando en una máquina, en un torno revólver como el de la película que mencioné hoy, italiana. Y el problema que hay es que va a medir la productividad de esa persona por lo que el programa ha aprendido. Y la inteligencia artificial no es inocente. La inteligencia artificial funciona de acuerdo a los parámetros de enseñanza que uno le ha dado. O sea, que un sistema de machine learning va a comportarse según el modelo que nosotros le imponemos para su aprendizaje. O sea que todo esto que se está viniendo, ¿no es cierto? Y lo dicen acá, otra vez leo el MIT. Lo que engaña tanto de estos sistemas es que haya una apariencia de objetividad.
Es un número en un ordenador. ¿Cómo podría haber algo sospechoso? Pero no hace falta rascar mucho la superficie para descubrir que detrás de la gran mayoría de esos sistemas existen valores que hay que priorizar. Entonces, lo que yo quiero es, como siempre, como buen tábano, tratar de alertar a los alumnos, más que nada, a los usuarios de los sistemas, que estemos siempre alerta, siempre atentos a lo que estamos haciendo. Hay algo de responsabilidad ética en nosotros en el ejercicio de la profesión. Sería interesante leer a Mario Heller. Mario Heller falleció, fue profesor de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que ante la famosa disputa del martillito que tenía con Klimovsky, me decía, el martillo no es ni bueno ni malo, depende del uso que se le dé, porque sirve para hacer una cuna como para matar a alguien golpeándole en la cabeza. Heller sostiene otra teoría, que en algún momento la abona también Norbert Wiener, es digno de leer el libro The Human Use of Human Beings, la abona Norbert Wiener, que el científico, el tecnocientífico, como lo llama específicamente Mario Heller, tiene que ser responsable de sus actos, y cuando sabe que va a trabajar o va a hacer algo que puede ser destructivo, probablemente deba dar un paso al costado y no hacerlo. Quiero también rescatar alguna frase que he leído por ahí de todo lo que últimamente dicen. Fíjense, esto lo extraje de un artículo del diario Perfil, que pertenece también a un profesor, el doctor Link, de la Facultad de Filosofía y Letras, pero es profesor de letras, donde hace mención a un artículo, dice, en un texto sobre estos asuntos publicado muy tempranamente, el 12 de marzo, la profesora Anna Kornbluth señaló el riesgo fundamental del desafío al que nos mandan responder. Y pone textualmente, las doctrinas de shock hacen que de la emergencia una nueva normalidad. Convierten los esfuerzos temporales en expectativas permanentes. Y me parece que este es un punto con el que tenemos que lidiar y contra el cual luchar los educadores. Que se convierta en una expectativa de permanencia la teleeducación y la educación a distancia. La universidad especialmente no puede sostener otro modelo que no sea el del docente con los alumnos en el aula y en el caso nuestro específico de la ingeniería, en el aula, en el taller y en el laboratorio. Y Luis, podemos ir redondeando. Quiero cerrar también este señor Link, una sola frase que me interesa mucho. Dice, un pensador chileno, Rodrigo Carmi, se hizo eco de nuestras preocupaciones en los siguientes términos. El globo no es mundo. Asistimos a una desmundanización del mundo y a una globalización planetaria. Si en el mundo advienen otros, se refiere a otras personas, hay superficie rugosa y la luminosidad es opaca. En el globo no hay más otros. Lo que yo decía en mi artículo, no existe el otro porque no lo tengo al lado. Estoy solo yo frente a mi máquina en mi casa. La aceleración, dice, en el globo no hay más otros. Toda superficie es lisa y la luminosidad redunda siempre transparente. La aceleración del proyecto metafísico de la cibernética intenta imponer al globo sobre el mundo, situando la cuestión más grave y decisiva de todas, la destrucción de la posibilidad de habitar de una vida singular o, si se quiere, de la vida ética. Con esta frase del chileno doy por terminado y espero, como siempre, haber picado y haber molestado. Gracias a todos.